El vestido de novia colgaba en su funda de seda como un fantasma de terciopelo blanco, mientras yo me encontraba frente al espejo del Hotel Fairmont en San Francisco, vestida completamente de negro. El contrario no podía ser más deliberado. En exactamente 90 minutos, Damián estaría parado en el altar de la Catedral Grace, esperando a su novia. Lo que él no sabía era que yo ya no sería esa novia. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi hermana Isabela. Llegó. Tercera fila, lado derecho. Vestido rojo sangre, exactamente como dijiste que vendría. Sonreí mientras me aplicaba el último toque de labial carmesí. Por supuesto que Natalia había elegido rojo. Siempre fue teatral, algo que Damián solía criticar cuando comenzamos a salir. Tú eres tan diferente a ella, Esperanza, me decía. Tan elegante, tan serena. Nada de drama innecesario. La ironía de sus palabras ahora me parecía casi cómica. 3 semanas atrás, mi mundo perfecto se había desmoronado cuando encontré algo que cambió todo. Había ido a la oficina de Damián para sorprenderlo con la cena de nuestro aniversario, cuando su asistente me dijo que había salido temprano a una reunión importante. Esperé en el lobby, viendo el elevador, cuando la vi salir. Natalia Rodríguez, su exprometida de 5 años, la mujer que supuestamente era historia antigua. Pero lo que realmente me destrozó no fue verla salir de su oficina arreglándose el cabello. Fue lo que encontré esa noche, cuando revisé el escritorio de nuestro departamento, buscando su agenda para confirmar si realmente había tenido reuniones. Escondida entre documentos legales, encontré una tarjeta manuscrita. Una invitación personal para nuestra boda, dirigida a Natalia Rodríguez. En la letra inconfundible de Damián estaba escrito: «Necesito que estés ahí. Hay cosas que debo decir antes de que sea demasiado tarde». Esa noche, sentada en la oscuridad de nuestro living, entendí que los últimos 6 meses de planificación matrimonial habían sido una farsa. Las reuniones tardías, los viajes de negocios que coincidían misteriosamente con las publicaciones de Natalia en redes sociales desde las mismas ciudades, las llamadas telefónicas que interrumpía cuando yo llegaba. Todo encajaba con una claridad brutal. Damián no solo había estado viéndose con su ex. Había planeado convertir nuestra boda en el escenario de algún tipo de declaración dramática, probablemente para recuperarla frente a 300 invitados, humillándome en el proceso. Pero yo también sabía planificar. Mi teléfono sonó. Era Isabela nuevamente. Damián acaba de llegar. Se ve nervioso. Sigue mirando hacia donde está sentada ella. Me acerqué a la ventana del hotel, desde donde podía ver la catedral a 3 cuadras de distancia. Los invitados llegaban en sus mejores galas, ajenos al espectáculo que estaba a punto de desplegarse. Mi padre, exitoso cirujano cardiovascular, caminaba con paso firme hacia la entrada. Él era una de las pocas personas que conocía la verdad completa. Cuando le mostré la invitación encontrada, papá no se sorprendió tanto como yo esperaba. Siempre supe que ese muchacho tenía algo oculto, me había dicho con su característico pragmatismo médico, pero no esperaba que fuera tan estúpido como para documentar su traición. El plan que habíamos elaborado era simple en su concepto, pero requería una precisión quirúrgica en su ejecución. Como arquitecta especializada en restauración histórica, estaba acostumbrada a trabajar con detalles minuciosos y a encontrar problemas estructurales que otros pasaban por alto. Esta vez, el edificio que estaba analizando era la relación de Damián y Natalia, y había encontrado fallas fundamentales que estaban a punto de colapsar toda su estructura. Isabela me envió otro mensaje. Alejandra acaba de llegar. Está en posición. Alejandra era mi mejor amiga desde la universidad, ahora una exitosa periodista de investigación para el San Francisco Chronicle. Cuando le conté lo que había descubierto, no solo ofreció su apoyo emocional, sino también sus habilidades profesionales. En 3 semanas, había destapado una red de mentiras que iba mucho más allá de una simple aventura amorosa. Las reuniones de negocios de Damián eran encuentros románticos financiados con dinero de los casos legales que manejaba en su bufete. Los regalos costosos para Natalia, pagados con fondos que debían haber sido destinados a nuestro futuro hogar.
Pero lo más impactante era que Damián había estado usando información confidencial de sus clientes para impresionar a Natalia, violando gravemente la ética profesional y potencialmente varias leyes. Un golpe suave en la puerta me sacó de mis pensamientos. Adelante. Entró Catalina, mi prima actriz, radiante en el vestido de novia que había costado $25,000. Con su estatura similar a la mía y su cabello castaño oscuro recogido bajo el velo de encaje de mi abuela, la semejanza era notable. Desde atrás, especialmente a la distancia que separaba la entrada de la catedral del altar, sería imposible distinguir la diferencia. ¿Estás lista para tu debut?, le pregunté, ajustando una pequeña arruga en la falda del vestido. Catalina sonrió con esa confianza que solo tienen los actores profesionales. He ensayado mi papel toda la semana. Caminar lento, mantener la cabeza ligeramente inclinada, parar exactamente en el punto que marcamos. ¿Y después? Después, respondí, recogiendo mi pequeño bolso negro donde llevaba todo lo necesario para la segunda fase de nuestro plan. Viene la parte divertida. Mi teléfono vibró con un mensaje de Alejandra. Los fotógrafos de la prensa están en posición. 3 del Chronicle, 2 del Examiner y 1 del LA Times que se enteró del rumor. Algo me dice que esta será la boda del año por razones muy diferentes a las que Damián imaginó. Me acerqué al espejo una última vez, observando mi reflexión. El vestido negro me quedaba perfecto, elegante pero con un mensaje inconfundible. Mi maquillaje era impecable, mi cabello recogido en un moño sofisticado. Parecía alguien que iba a un funeral. En cierta forma, eso era exactamente lo que era, el funeral de la relación más destructiva de mi vida. «Vamos», le dije a Catalina, dirigiéndome hacia la puerta. Es hora de que Damián y Natalia reciban exactamente lo que pidieron. Un momento inolvidable en nuestra boda. Mientras caminábamos por el pasillo del hotel hacia el elevador, sentí una calma extraña. Los últimos meses habían sido una montaña rusa emocional. El shock inicial del descubrimiento, la furia que siguió, y finalmente, esta determinación fría que me había llevado a planificar cada detalle de lo que estaba a punto de suceder. Damián había subestimado gravemente a la mujer serena y elegante con la que había decidido casarse. Estaba a punto de descubrir que la diferencia entre serenidad y frialdad calculadora era mucho más delgada de lo que había imaginado. El elevador descendió silenciosamente hacia el lobby, llevándome hacia el momento que definiría no solo el final de mi relación con Damián, sino el comienzo de algo mucho más importante. La recuperación de mi dignidad y la exposición de la verdad que él había trabajado tan duro para ocultar. En 30 minutos, los invitados esperarían ver una boda. En cambio, presenciarían algo mucho más memorable. El momento exacto en que las mentiras cuidadosamente construidas se derrumban bajo el peso de su propia falsedad. El aire fresco de San Francisco me golpeó el rostro cuando salí del hotel, pero no logró calmar el fuego que ardía en mi pecho. A 3 cuadras de distancia, la Catedral Grace se alzaba majestuosa contra el cielo gris de la tarde, sus torres góticas perdiéndose entre las nubes bajas que caracterizaban la ciudad en octubre. Catalina caminó a mi lado, el vestido de novia oculto bajo un abrigo largo que le había prestado. Teníamos que mantener el elemento sorpresa hasta el último momento. Los invitados no podían ver a la novia antes de tiempo, especialmente no acompañada de una mujer vestida de negro que claramente no era una dama de honor. Mi teléfono vibró constantemente con actualizaciones de nuestro equipo. Isabela. Natalia sigue en su asiento. Se ve ansiosa. Revisa su teléfono cada pocos minutos. Alejandra. Los camarógrafos están listos. Tenemos 3 ángulos cubiertos desde posiciones discretas. Mi padre. El cura está informado. Actuará con naturalidad hasta que reciba la señal. Esa había sido una de las conversaciones más difíciles de toda esta operación. El padre Mackenzie, quien había oficiado la boda de mis padres 30 años atrás, inicialmente se mostró reacio a participar en lo que él llamó un espectáculo. Pero cuando le mostré la evidencia de las actividades de Damián, su expresión cambió por completo. «Hijo mío,
había murmurado mientras revisaba los documentos que Alejandra había recopilado. Esto no es solo adulterio. Esto es fraude, malversación, abuso de confianza profesional. Sus ojos, normalmente bondadosos, se habían endurecido. Si este hombre está usando la casa de Dios para perpetuar sus engaños, entonces la casa de Dios debe ser el lugar donde se revele la verdad. Llegamos a la entrada lateral de la catedral, donde mi padre nos esperaba, Dr. Eduardo Mendoza, con sus 58 años de experiencia salvando vidas, parecía más nervioso que en cualquier cirugía de corazón que hubiera realizado. Pero en sus ojos reconocí la misma determinación que yo sentía. ¿Todo listo, mija?, me preguntó, ajustando su corbata por tercera vez en 2 minutos. Todo en posición, papá. ¿Damián sospecha algo? Nada. De hecho, me preguntó por ti hace 10 minutos. Le dije que estabas haciendo los últimos retoques de maquillaje. Sonrió con una mezcla de orgullo y tristeza. Nunca me gustó ese muchacho, pero no imaginé que fuera capaz de esto. Entramos por la puerta lateral que daba directamente a la sacristía. Desde ahí podía escuchar el murmullo de los 300 invitados que llenaban la catedral. La crema y nata de San Francisco estaba ahí. Colegas del bufete de abogados donde trabajaba Damián, compañeros de mi estudio de arquitectura, amigos de la universidad, familiares que habían viajado desde México para presenciar lo que creían sería el día más feliz de mi vida. El padre Mackenzie se acercó, sus vestimentas ceremoniales impecables. Esperanza, ¿estás absolutamente segura de esto? Una vez que comience, no habrá vuelta atrás. Padre, respondí, sintiendo una calma extraña descender sobre mí. Hace 3 semanas descubrí que el hombre con quien pensaba casarme ha estado viviendo una doble vida durante meses. No solo me ha estado engañando, sino que ha estado usando su posición profesional para financiar esa traición. Si no hay vuelta atrás, es porque Damián ya cruzó esa línea cuando decidió invitar a su amante a nuestra boda. El sacerdote asintió lentamente. En los últimos días, había visto toda la evidencia que Alejandra había compilado. Los registros financieros que mostraban gastos inexplicables del bufete, las fotografías de Damián y Natalia en restaurantes caros pagados con la tarjeta corporativa, los mensajes de texto interceptados donde planificaban encuentros románticos usando el pretexto de reuniones de trabajo. Pero lo que más lo había convencido era el último elemento que habíamos descubierto. Damián había estado filtrando información confidencial de sus clientes a Natalia, quien trabajaba como consultora financiera. Ella había usado esa información privilegiada para hacer inversiones que les habían generado ganancias considerables, dinero que habían estado guardando en una cuenta conjunta que planeaban usar para empezar una nueva vida juntos después de la boda. «Es hora», murmuró Isabela desde la puerta, asomando apenas la cabeza. Damián acaba de tomar su posición en el altar. Se ve expectante. Me acerqué a Catalina, que estaba haciendo sus últimos ajustes al vestido. ¿Recuerdas todo? Caminar lentamente por el pasillo central, mantener la cabeza inclinada hacia abajo para que el velo oculte mi rostro, llegar hasta el altar y esperar tu señal. Respiró profundo. Después de años actuando en obras de teatro independiente, finalmente tengo mi gran momento dramático. No tan dramático, la corregí con una sonrisa. Tú solo tienes que llegar al altar. El drama viene después. Mi teléfono vibró con un mensaje de Alejandra. Los reporteros están en posición. Damián no tiene idea de que la prensa estará aquí. Cuando esto se haga público, será imposible que el bufete lo encubra. Esa había sido otra pieza crucial del plan. Alejandra había cultivado contactos en varios periódicos locales, insinuando que la boda del día tendría elementos inesperados dignos de primera plana. Sin revelar detalles específicos, había logrado que 3 periódicos importantes enviaran fotógrafos y reporteros, todos curiosos por la misteriosa historia que les había prometido. El órgano de la catedral comenzó a tonar los primeros acordes de la marcha nupcial. Era el momento. Me asomé discretamente por una rendija de la puerta que daba al altar principal. Damián estaba ahí, impecable en su smoking negro,
su cabello perfectamente peinado, una sonrisa que no había visto en meses iluminando su rostro. A su lado, su padrino Roberto parecía más nervioso que él. Pero mis ojos se dirigieron inmediatamente hacia la tercera fila, lado derecho. Ahí estaba Natalia Rodríguez, exactamente donde Damián le había pedido que se sentara. Su vestido rojo era aún más llamativo de lo que había imaginado. Un mensaje claro de desafío y posesión. Su cabello negro estaba recogido en un moño elegante, y llevaba los aretes de diamante que reconocí inmediatamente. Los mismos que Damián me había dicho que había comprado para su madre por su cumpleaños. La furia que había mantenido bajo control durante semanas amenazó con explotar, pero respiré profundo. No podía permitir que las emociones sabotearan el plan que habíamos elaborado tan cuidadosamente. La venganza se servía fría, y después de 3 semanas de preparación meticulosa, estaba a punto de servir un banquete helado. «Listo, papá», le dije a mi padre, quien asintió y salió hacia el altar para tomar su posición como padre de la novia. Catalina se acomodó el velo una última vez. El encaje de burano que había pertenecido a mi abuela cubría completamente su rostro, manteniéndolo en sombras que ocultarían su identidad hasta el momento preciso. El vestido, diseñado por Vera Wang y modificado para adaptarse perfectamente a su figura, era una obra de arte que nadie en esa catedral dudaría en asociar conmigo. «Es tu momento», le dije, apretando suavemente su brazo. Catalina respiró profundo y caminó hacia la puerta principal de la catedral. Los invitados se pondrían de pie cuando la vieran aparecer, todos girándose para admirar a la radiante novia que caminaba hacia su futuro. Lo que no sabían era que esa novia era una actriz dirigiéndose hacia el escenario más importante de su carrera, y que la verdadera protagonista de este drama estaba a punto de hacer una entrada que nadie olvidaría jamás. Mientras escuchaba los pasos medidos de Catalina comenzando su camino por el pasillo central, me dirigí hacia mi propia entrada, la puerta lateral que me llevaría directamente al altar, desde un ángulo que ningún invitado podría anticipar. En 5 minutos, Damián tendría a su falsa novia frente a él. En 10 minutos, yo haría mi aparición. Y en 15 minutos, toda la farsa que había construido tan cuidadosamente se vendría abajo ante los ojos de 300 personas y al menos 6 cámaras. La verdad estaba a punto de hacer su gran entrada triunfal. A través de la pequeña ventana de la sacristía, observé cómo Catalina comenzó su lenta procesión por el pasillo central de la catedral. Los invitados se pusieron de pie como una ola, sus rostros iluminados por la emoción y admiración. El vestido de Vera Wang flotaba tras ella como una nube de sueños que estaba a punto de convertirse en pesadilla. Damián, parado en el altar, irradiaba una felicidad que no había visto en él desde hacía meses. Sus ojos seguían cada paso de quien creía que era yo, y por un momento, una punzada de dolor atravesó mi pecho. ¿Había sido real alguna vez? ¿O siempre había estado actuando, esperando el momento perfecto para regresar con Natalia? Mi teléfono vibró silenciosamente. Isabela. Natalia se ve tensa. Sigue mirando a Damián con expresión extraña. Algo está a punto de pasar. Por supuesto que algo estaba a punto de pasar. Natalia había venido aquí con su propio plan, pensando que sería la estrella de su propia telenovela romántica. Lo que no sabía era que había caminado directamente hacia el escenario de mi obra de teatro, donde yo era la directora, guionista y protagonista. Catalina llegó al altar, manteniéndose en la posición exacta que habíamos ensayado. Su cabeza permanecía ligeramente inclinada, el velo de encaje creando las sombras perfectas para ocultar su identidad. Damián extendió la mano hacia ella, y vi cómo sus dedos se entrelazaron brevemente. El padre Mackenzie comenzó la ceremonia con su voz profunda y ceremonial. Queridos hermanos, nos hemos reunido aquí en presencia de Dios para presenciar la unión de Damián Alejandro Vega y Esperanza Elena Mendoza. Las palabras resonaron por la catedral con una solemnidad que contrastaba brutalmente con la farsa que se estaba desarrollando. Observé el rostro de Damián durante la lectura inicial, buscando algún signo de culpa o nerviosismo. Pero solo vi expectativa. El muy cínico realmente creía que iba a salirse con la suya.
Mi teléfono vibró nuevamente. Alejandra. Los fotógrafos están capturando todo. El del Chronicle está especialmente interesado en las reacciones de la mujer de rojo. ¿Es ella la historia? Sonreí mientras escribía mi respuesta. Ella es parte de la historia. Espera 10 minutos. El padre Mackenzie continuó con las lecturas tradicionales, pero yo sabía que estaba esperando mi señal para llegar al momento crucial. Habíamos practicado esto como si fuera una operación quirúrgica. Cada elemento tenía que ocurrir en la secuencia exacta para lograr el máximo impacto. A través de la ventana, vi cómo Natalia se removía en su asiento. Sus ojos estaban fijos en Damián, y pude ver cómo sus labios se movían silenciosamente, como si estuviera ensayando algo. Mi pulso se aceleró. Ella también tenía un plan para este momento. Si alguna persona puede mostrar una causa justa por la cual estos dos no puedan unirse legalmente en matrimonio, la voz del padre Mackenzie llenó la catedral. Que hable ahora o calle para siempre. Este era el momento que habían estado esperando. Vi cómo Natalia se enderezó en su asiento, preparándose para levantarse. Damián giró sutilmente la cabeza hacia ella, una señal casi imperceptible que confirmó mis peores sospechas sobre su coordinación previa. Pero antes de que Natalia pudiera ponerse de pie, yo salí de la sacristía. El efecto fue inmediato y devastador. Un murmullo colectivo de confusión se extendió por la catedral como una onda expansiva. Los invitados giraron sus cabezas entre la mujer del altar vestida de novia y la mujer que caminaba por el pasillo lateral vestida completamente de negro. Damián palideció instantáneamente. Sus ojos se movieron frenéticamente entre Catalina, que permanecía inmóvil bajo su velo, y yo, que avanzaba hacia el altar con la determinación de un fiscal aproximándose al estrado de testigos. ¿Esperanza? La voz de Damián se quebró ligeramente. ¿Qué está pasando? No respondí. Continué caminando hasta llegar al centro del altar, posicionándome para que toda la congregación pudiera verme claramente. Las cámaras de los reporteros comenzaron a capturar cada momento, sus flashes creando un parpadeo constante que añadía dramatismo a la escena. «Buenos días a todos», dije con voz clara y firme que resonó por toda la catedral gracias al sistema de sonido. «Lamento interrumpir esta hermosa ceremonia, pero hay algunas cosas que necesitan ser clarificadas antes de que esta boda pueda continuar». El silencio que siguió era tan denso que podía cortarse con cuchillo. 300 personas contenían la respiración, esperando una explicación para el espectáculo surrealista que se estaba desarrollando ante sus ojos. Damián intentó recuperar el control. «Esperanza, cariño, creo que hay algún malentendido. ¿Por qué no vamos a hablar en privado?» «No hay malentendido, Damián», respondí, sacando mi teléfono del pequeño bolso negro. «De hecho, todo está muy claro. Y creo que nuestros invitados merecen saber la verdad sobre por qué estamos realmente aquí hoy». Natalia había permanecido en su asiento, claramente desconcertada porque su momento dramático había sido completamente interrumpido. Sus ojos se movían entre Damián y yo, como si fuera una espectadora más, en lugar de una de las protagonistas de este drama. «Verán», continué, dirigiéndome a la congregación. «Originalmente pensé que esta sería mi boda, pero hace 3 semanas descubrí algo interesante». Levanté mi teléfono y presioné un botón. Inmediatamente, las pantallas instaladas en los pilares de la catedral para las misas especiales se encendieron. La primera imagen que apareció fue una fotografía de Damián y Natalia en un restaurante elegante, claramente en una cita romántica. La fecha en la esquina mostraba que había sido tomada hace 2 semanas, mientras yo estaba en Los Ángeles supervisando la restauración de un edificio histórico. Los murmullos comenzaron inmediatamente. Vi cómo la madre de Damián, sentada en primera fila, se llevaba la mano al pecho con expresión de shock. Su padre, un exitoso empresario de la construcción, tenía el rostro rígido de alguien que estaba calculando rápidamente las implicaciones públicas de lo que estaba presenciando. «Esto es solo el comienzo», anuncié mientras más imágenes aparecían en las pantallas. Damián y Natalia saliendo juntos de hoteles, compartiendo besos en estacionamientos privados,
todas con fechas de los últimos 6 meses. «Esto es una farsa», gritó Damián, su compostura finalmente quebrantándose. «No tienen derecho a estar aquí, a interrumpir nuestra boda». «¿Nuestra boda?». Me volví hacia él con una sonrisa helada. ¿Te refieres a la boda donde invitaste en secreto a tu amante? ¿La boda que planeabas usar como el escenario de tu gran reconciliación romántica? Saqué de mi bolso la invitación manuscrita que había encontrado en su escritorio y la mostré a la congregación. Esta es la invitación personal que Damián le escribió a Natalia Rodríguez, su ex prometida, pidiendo que viniera a nuestra boda porque tenía cosas importantes que decir antes de que fuera demasiado tarde. El murmullo de la congregación se convirtió en un rugido sordo de conmoción. Vi cómo algunos invitados comenzaban a sacar sus propios teléfonos para grabar, mientras los reporteros profesionales trabajaban frenéticamente para capturar cada ángulo de lo que claramente se estaba convirtiendo en la historia del año. Natalia finalmente se puso de pie, su vestido rojo ahora pareciendo más una bandera de batalla que una declaración de moda. «Esperanza, no entiendes. Damián y yo nunca dejamos de amarnos. Lo que tienes con él es... ¿Es qué?», la interrumpí, presionando otro botón en mi teléfono. «¿Una mentira? ¿Una farsa? Tienes razón, Natalia, pero no de la manera que piensas». Las pantallas ahora mostraban algo completamente diferente. Registros financieros, extractos bancarios y documentos legales. La expresión en el rostro de Damián cambió de indignación a terror puro cuando se dio cuenta de lo que estaba viendo. «Porque verán», continué, mi voz manteniéndose firme mientras el drama alcanzaba su clímax. «Esto no es solo sobre adulterio. Esto es sobre fraude, malversación y violación de la ética profesional. Y todos ustedes están a punto de presenciar cómo se desarma una red de corrupción que ha estado operando durante meses bajo la fachada de un romance». El verdadero espectáculo estaba apenas comenzando. La catedral había caído en un silencio tan profundo que podía escuchar el eco de mi propia respiración. 300 pares de ojos estaban fijos en las pantallas, donde los documentos financieros revelaban una historia que iba mucho más allá de una simple infidelidad. Damián intentó acercarse a mí, pero el padre Mackenzie se interpuso discretamente entre nosotros. «Creo que será mejor que escuchemos lo que la señorita Mendoza tiene que decirnos», murmuró el sacerdote con una autoridad que silenciosamente comandaba respeto. «Gracias, padre», respondí, presionando otro botón en mi teléfono. Las pantallas ahora mostraban una serie de transferencias bancarias. Durante los últimos 6 meses, Damián ha estado transfiriendo dinero de las cuentas del bufete Hartwell & Associates a una cuenta personal compartida con Natalia Rodríguez. Un murmullo de shock recorrió la congregación. Vi cómo William Hartwell, el socio senior del bufete y padrino de Damián, se levantó de su asiento en primera fila, su rostro enrojecido de furia e incredulidad. «Imposible», murmuró Hartwell, pero su voz tembló con la incertidumbre de alguien que comenzaba a ver las grietas en la fachada de confianza que había construido alrededor de su protegido. «Me temo que es muy posible, señor Hartwell», continué, dirigiéndome directamente a él. «Especialmente cuando consideramos que Natalia ha estado usando información confidencial de los casos de Damián para hacer inversiones estratégicas. Información que solo podría haber obtenido de alguien con acceso completo a los archivos del bufete». Las pantallas ahora mostraban una cronología detallada. Fechas de reuniones confidenciales con clientes del bufete en un lado y fechas de transacciones bursátiles realizadas por Natalia en el otro. La correlación era devastadora. Natalia había palidecido completamente, pero intentó mantener su compostura. «Eso es ridículo. Mis inversiones son resultado de mi propio análisis del mercado». «¿En serio?». Sonreí fríamente mientras presionaba otro botón. ¿Incluye tu análisis del mercado la información sobre la fusión Blackstone que solo 3 personas en el bufete conocían antes de que se hiciera pública? ¿O tus inversiones en biotecnología justo antes de que el caso Thompson revelara los datos de las pruebas clínicas? El rostro de Hartwell se había vuelto púrpura. Como uno de los abogados más respetados de San Francisco, entendía inmediatamente las implicaciones legales de lo que estaba viendo. «Damián»,
Su voz cortó el aire como una hoja de acero. Será mejor que tengas una explicación muy buena para esto. Pero Damián había perdido toda su arrogancia. Sus manos temblaban mientras miraba las evidencias proyectadas en las pantallas, documentos que probablemente pensó que había destruido o escondido bien. ¿De dónde sacaste todo esto?, susurró, su voz apenas audible. De tu propia oficina, respondí con satisfacción. ¿Recuerdas a Carmen, tu asistente? Resulta que cuando encontró los primeros documentos sospechosos hace 2 meses, no los destruyó como le pediste. En cambio, comenzó a hacer copias. Al parecer, tiene una conciencia muy desarrollada y muy poca tolerancia para los abogados corruptos. Vi cómo Damián buscaba con la mirada a Carmen entre los invitados. Ella estaba sentada en la 10ª fila, manteniendo un perfil bajo, pero con una expresión de satisfacción silenciosa en su rostro. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me hizo un pequeño gesto de asentimiento. Carmen había sido la clave de todo. Cuando Alejandra comenzó su investigación, había contactado discretamente a la asistente de Damián, quien inicialmente se mostró reacia a hablar. Pero cuando le mostramos las primeras evidencias que habíamos recopilado, su resistencia se desmoronó. Resultó que había estado documentando las actividades sospechosas de Damián durante semanas, sin saber qué hacer con la información. Pero esperen, anuncié, sabiendo que lo mejor estaba por venir, porque esto no es solo sobre fraude financiero, también es sobre abuso de poder y manipulación emocional sistemática. Presioné otro botón, y las pantallas mostraron una serie de mensajes de texto entre Damián y Natalia. Algunos eran claramente románticos, pero otros revelaban algo mucho más siniestro, un plan detallado para usar nuestra boda como el escenario de su reunión pública. Los mensajes aparecían uno por uno en las pantallas, cada uno más revelador que el anterior. La ceremonia será perfecta para nuestro momento. Esperanza nunca lo verá venir. ¿Estás seguro de que funcionará? ¿Y si sospecha algo? No sospecha nada. Está demasiado ocupada con los detalles de la boda para notar mis movimientos. Después de este sábado, podremos estar juntos abiertamente. El dinero está seguro en Suiza. El murmullo de la congregación se había convertido en un rugido sordo de indignación. Vi cómo algunos de los colegas de Damián comenzaban a alejarse de él físicamente, como si su presencia fuera contagiosa. Catalina, que había permanecido inmóvil bajo su velo durante toda la revelación, finalmente se movió. Con un gesto dramático perfecto, se quitó el velo y se giró hacia Damián. «Sorpresa», dijo con una sonrisa brillante. «No soy quien esperabas, ¿verdad?» Damián retrocedió como si hubiera visto un fantasma. ¿Quién eres tú?» «Soy Catalina Herrera, actriz profesional», respondió ella con la confianza de alguien que acababa de dar la actuación de su vida. «Y durante la última semana, mi papel ha sido hacerme pasar por Esperanza para que ella pudiera estar libre para esto». Se giró hacia la congregación con una reverencia teatral. «Damas y caballeros, han sido un público maravilloso». A pesar de la tensión del momento, algunos invitados no pudieron evitar reírse ante la situación absolutamente surrealista que se estaba desarrollando. La combinación de drama legal, traición romántica y ahora teatro en vivo era más de lo que cualquiera podría haber imaginado cuando se vistieron para una boda esa mañana. Pero yo no había terminado. Saqué un sobre grueso de mi bolso y se lo entregué al padre Mackenzie. «Padre, ¿podría leer esto en voz alta? Es una carta que Damián escribió hace exactamente una semana». El sacerdote abrió el sobre con manos temblorosas y comenzó a leer. «Mi querida Natalia, después de este sábado, ya no tendremos que escondernos. He transferido suficiente dinero a nuestras cuentas offshore para comenzar una nueva vida juntos. Esperanza nunca sabrá lo que realmente pasó, y para cuando se dé cuenta, estaremos demasiado lejos para que importe». La carta continuaba con detalles específicos sobre sus planes de escape, incluyendo vuelos ya comprados para el lunes siguiente con destino a las Islas Caimán, donde tenían preparado un apartamento y cuentas bancarias bajo nombres falsos. «Esto», anuncié mientras las últimas líneas de la carta resonaban por la catedral,
Es lo que realmente estaba planeando para después de nuestra luna de miel. Mientras yo creía que comenzábamos nuestra vida juntos, él ya había planeado su fuga con mi reemplazo. Damián se desplomó en una de las sillas del altar, su rostro en sus manos. Todo su mundo cuidadosamente construido se había desmoronado en menos de 20 minutos, y lo peor era que había sucedido frente a todos los contactos profesionales y personales que había cultivado durante años. Natalia, por su parte, había intentado salir discretamente de la catedral, pero se detuvo cuando mi voz la alcanzó. ¿A dónde vas, Natalia? La función aún no ha terminado. Me giré hacia ella con una sonrisa que prometía que lo mejor estaba por venir, porque aún no hemos hablado de las cuentas bancarias en las Islas Caimán o de los documentos falsificados que usaste para establecer la empresa fantasma en Delaware, o de las amenazas que le hiciste a Carmen cuando comenzó a hacer preguntas. Los ojos de Natalia se agrandaron con terror puro. Había subestimado completamente la profundidad de nuestra investigación, y ahora se daba cuenta de que no había escapatoria posible. El verdadero final de esta historia estaba a punto de comenzar. Natalia se había quedado paralizada a medio camino del pasillo, su vestido rojo ahora pareciendo más una señal de alarma que una declaración de moda. Sus ojos darteaban hacia las salidas como un animal acorralado, pero las cámaras de los reporteros y los teléfonos de los invitados la rodeaban desde todos los ángulos. «Siéntate, Natalia», le dije con voz firme pero calmada. «Te aseguro que lo que viene a continuación te va a interesar mucho». William Hartwell se había acercado al altar, su rostro una máscara de furia profesional contenida. «Esperanza, necesito saber exactamente qué evidencia tienes sobre las actividades del bufete. Esto podría destruir nuestra reputación». «Su reputación ya está siendo destruida, señor Hartwell», respondí, presionando otro botón en mi teléfono. «Pero no por mi culpa». Las pantallas ahora mostraban una serie de correos electrónicos internos del bufete. El primero era de hace 8 meses, donde Damián solicitaba acceso a archivos de casos que no estaban bajo su jurisdicción. El segundo mostraba cómo había usado su posición para obtener información sobre clientes de otros socios. Como pueden ver, continué dirigiéndome a la congregación. Damián no solo traicionó mi confianza personal, traicionó la confianza de cada cliente del bufete Hartwell & Associates. Vi cómo varios abogados en la audiencia intercambiaban miradas preocupadas. Entre ellos reconocí a Rebeca Martínez, fiscal federal, quien había comenzado a tomar notas discretamente en su teléfono. Su presencia no era coincidental. Alejandra se había asegurado de que ciertos funcionarios clave recibieran invitaciones de último minuto. «Pero hay más», anuncié, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. Porque Natalia no es solo una consultora financiera oportunista, es una estafadora profesional con antecedentes que se remontan a 5 años. Las pantallas cambiaron para mostrar una serie de documentos policiales. Natalia había estado involucrada en 3 esquemas de fraude anteriores en diferentes estados, cada vez usando una identidad ligeramente diferente y siempre escapando antes de que las autoridades pudieran construir un caso sólido en su contra. «Eso es mentira», gritó Natalia, finalmente perdiendo su compostura elegante. «No pueden probar nada de eso». «¿No podemos?». Sonreí mientras Isabela se acercaba al altar llevando una carpeta gruesa. «Isabela, ¿podrías mostrarle a nuestros invitados lo que encontraste en los archivos del Departamento de Policía de Phoenix?». Isabela abrió la carpeta y comenzó a leer. Natalia Rodríguez, también conocida como Natasha Rivera, y Nicole Ramírez, sospechosa en el caso de fraude inmobiliario de Arizona, 2019. Defraudó a 6 familias hispanas de sus ahorros de toda la vida antes de desaparecer. El murmullo de indignación que recorrió la catedral fue casi ensordecedor. Vi cómo la madre de Damián se llevaba las manos al rostro, claramente abrumada por la magnitud de lo que estaba descubriendo sobre la mujer que su hijo había elegido por encima de mí. «Esperanza». La voz de Damián era apenas un susurro. «¿Cómo sabías todo esto?». Me giré hacia él, sintiendo una mezcla de pena y satisfacción. Porque a diferencia de ti, Damián, cuando alguien me importa lo suficiente como para considerar casarme con esa persona,
Me tomo el tiempo de conocer realmente quién es. Saqué otro documento de mi bolso. Este es un reporte de investigación privada que encargué hace 2 semanas. ¿Sabías que tu querida Natalia ha estado casada 2 veces antes? ¿Y que ambos matrimonios terminaron cuando sus esposos la descubrieron robando de sus cuentas bancarias? El rostro de Damián se descompuso por completo. Durante meses había estado convencido de que tenía el control de la situación, de que era él quien estaba manejando a 2 mujeres para conseguir lo que quería. Ahora se daba cuenta de que había sido manipulado por una experta. Natalia intentó hacer una última jugada desesperada. Todo esto es una venganza elaborada de una mujer despechada. Damián y yo nos amamos de verdad. ¿Amor verdadero? Me reí, pero no había humor en el sonido. ¿Es por eso que ya tenías preparado tu siguiente objetivo antes de que este plan se completara? Las pantallas mostraron ahora fotografías de Natalia en cenas románticas con otros 2 hombres durante las últimas 3 semanas. Uno era un banquero de inversiones, el otro un desarrollador inmobiliario. Las fechas de las fotos coincidían exactamente con los días en que supuestamente había estado trabajando hasta tarde. Natalia Rodríguez no te ama, Damián. Continué, mi voz llevando una mezcla de pena genuina y justicia fría. Tú eras simplemente su proyecto actual, una fuente de información y dinero hasta que pudiera encontrar algo mejor. El silencio en la catedral era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi piel. 300 personas estaban presenciando no solo el colapso de una relación, sino la exposición completa de una red de crímenes que había estado operando bajo sus narices durante meses. Rebeca Martínez se había puesto de pie y se estaba acercando discretamente hacia Natalia. Como fiscal federal, tenía la autoridad para detener a alguien si había evidencia suficiente de crímenes federales, y lo que había presenciado en los últimos 20 minutos constituía más que evidencia suficiente. Señorita Rodríguez, la voz de Martínez cortó el aire con autoridad legal. Creo que necesitamos tener una conversación. Natalia giró hacia la fiscal, y por primera vez desde que había llegado a la catedral, vi miedo real en sus ojos. No tienen nada concreto. Todo esto es circunstancial. ¿Circunstancial? Alejandra se acercó al altar con una sonrisa profesional de periodista que había encontrado la historia de su carrera. ¿Incluyes en eso las grabaciones de audio de tus conversaciones telefónicas planificando todo esto? Saqué un pequeño dispositivo de grabación de mi bolso y lo conecté al sistema de sonido de la catedral. Inmediatamente, la voz de Natalia llenó el espacio. Damián es perfecto para esto. Acceso completo a información privilegiada, lo suficientemente arrogante como para no cuestionar mis consejos de inversión, y tan obsesionado conmigo que haría cualquier cosa por impresionarme. La voz de otro hombre respondía: ¿y después de la boda? Después de la boda, desaparezco. Ya tengo los documentos preparados para mi nueva identidad en Europa. Para entonces, habremos transferido suficiente dinero para vivir cómodamente durante años. El impacto de escuchar sus propias palabras, siendo reproducidas en la catedral donde había planeado su triunfo, fue devastador para Natalia. Sus piernas cedieron y tuvo que agarrarse del respaldo de un banco para mantenerse en pie. Damián la miraba con una expresión de horror y comprensión que llegaba demasiado tarde. Todo este tiempo, ¿todo era una mentira? No todo, respondí, sintiendo una extraña compasión por el hombre que había estado a punto de destruir mi vida. Tu amor por ella era real. Su plan para destruirte también. William Hartwell se acercó a Damián con la expresión de alguien que estaba tomando la decisión más difícil de su carrera. Damián, considera tu posición en el bufete terminada efectivamente ahora. Los documentos de cesantía formal estarán en tu escritorio el lunes. Rebeca Martínez había llegado hasta Natalia y le estaba mostrando discretamente su identificación federal. Señorita Rodríguez, o como sea que se llame realmente, está bajo arresto federal por fraude de valores, lavado de dinero y robo de identidad. Las palabras resonaron por la catedral como el final de una sinfonía dramática. En el espacio de 30 minutos,
Había desmontado completamente la vida que Damián había construido sobre mentiras y había llevado ante la justicia a una criminal que había estado operando impunemente durante años. Pero aún tenía una última carta por jugar. «Hay una cosa más», anuncié, mi voz cortando a través del caos de conversaciones que había comenzado entre los invitados. Para todos los que están preguntándose si sabía sobre esto antes de hoy, la respuesta es sí. He sabido sobre la traición de Damián durante 3 semanas. Me giré para enfrentar directamente a la congregación, sintiendo el peso de 300 pares de ojos sobre mí. Entonces, ¿por qué permití que llegáramos hasta aquí? ¿Por qué no simplemente cancelé la boda y expuse esto en privado? Respiré profundo, preparándome para la revelación final que haría que todo esto valiera la pena. El silencio que siguió a mi pregunta era tan absoluto que podía escuchar el eco de mi propia respiración, rebotando contra las bóvedas góticas de la catedral. 300 rostros me miraban con una mezcla de fascinación, horror y respeto que nunca había experimentado antes. Permití que llegáramos hasta aquí, comencé, mi voz resonando clara y fuerte por toda la catedral, porque necesitaba que todos ustedes fueran testigos. Necesitaba que vieran con sus propios ojos la clase de hombre que casi se convirtió en mi esposo, y la clase de mujer que él eligió por encima de mí. Me acerqué a Damián, que permanecía desplomado en la silla del altar como un muñeco roto. Si hubiera expuesto esto en privado, Damián habría encontrado una manera de minimizarlo, de justificarlo, de hacer que pareciera un malentendido. Habría contratado al mejor abogado que pudiera pagar con el dinero robado, y habría salido de esto con una pequeña multa y una reprimenda. Giré hacia la congregación, sintiendo el poder de tener la atención completa de tantas personas influyentes. Pero ahora, todos ustedes han visto la evidencia. Todos ustedes han escuchado las grabaciones. Todos ustedes saben exactamente quién es Damián Vega realmente. William Hardwell asintió lentamente, comprendiendo la estrategia. Como abogado experimentado, sabía que la presión pública era a menudo más efectiva que cualquier proceso legal privado. Además, continué, sacando un último documento de mi bolso, había algo más que necesitaba asegurarme de que se hiciera público. Las pantallas se encendieron una vez más, mostrando ahora una serie de cheques y transferencias bancarias. Durante los últimos 6 meses, mientras Damián robaba dinero del bufete para financiar su romance con Natalia, también estaba robando de nuestra cuenta conjunta para cubrir sus huellas. Los números en la pantalla eran devastadores. $22,000 de mis propios ahorros habían sido transferidos a cuentas que yo nunca había autorizado. Dinero que había ganado con años de trabajo duro en proyectos de restauración arquitectónica, usado para pagar cenas románticas con otra mujer. Pero lo más importante, mi voz se quebró ligeramente, permitiendo que un atisbo de la verdadera emoción se filtrara a través de mi compostura fría. Es que Damián no solo traicionó mi confianza, traicionó la confianza de cada persona en esta habitación que creyó en él, que lo respetó, que lo consideró un amigo. Me giré hacia la congregación, haciendo contacto visual con tantos rostros familiares como pude. Mi padre, que lo trató como al hijo que nunca tuvo. Mi madre, que murió el año pasado, creyendo que había encontrado un buen hombre que me haría feliz. Mis colegas, que lo invitaron a sus hogares y compartieron sus proyectos profesionales con él. Vi cómo varios invitados comenzaban a asentir, comprendiendo el alcance completo de la traición. Esto no era solo sobre una relación rota, era sobre la destrucción sistemática de la confianza de una comunidad entera. Y por eso, continué, mi voz recuperando su fuerza, necesitaba que esto sucediera aquí, hoy, frente a todos ustedes, porque solo con testigos pueden estar seguros de que la justicia realmente se hará. Rebeca Martínez había estado tomando notas discretamente durante toda mi explicación. Ahora se acercó al micrófono. Señorita Mendoza, ¿estaría dispuesta a testificar formalmente sobre todo lo que ha presentado aquí hoy? Absolutamente, respondí sin hesitación. Tengo copias de toda la evidencia ya preparadas para las autoridades federales, estatales y locales apropiadas.
Alejandra se acercó desde su posición entre los invitados. Esperanza, también querría preguntarte, ¿cómo te sientes ahora después de exponer todo esto? Era una pregunta que había estado evitando hacerme a mí misma durante semanas. Había estado tan enfocada en la planificación y ejecución de mi venganza que no había tenido tiempo de procesar realmente lo que estaba sintiendo. Me siento... Hice una pausa, buscando las palabras correctas. Me siento libre. Por primera vez en meses, me siento completamente libre. Miré a Damián, que finalmente había levantado la cabeza para mirarme. Sus ojos estaban rojos, su rostro manchado de lágrimas que no había notado que estaba derramando. Damián, le dije suavemente, quiero que entiendas algo. Esto no es solo venganza. Esto es justicia. Durante meses, me hiciste sentir como si estuviera volviéndome loca, como si mis instintos sobre tu comportamiento estuvieran equivocados. Me hiciste dudar de mi propia percepción de la realidad. Me acerqué a él, manteniéndome a una distancia segura, pero lo suficientemente cerca para que pudiera ver la sinceridad en mis ojos. Pero no estaba loca, no estaba paranoica. Todo lo que sospechaba era verdad, y mucho más de lo que había imaginado. Damián intentó hablar, pero solo salió un sonido ahogado. Finalmente logró susurrar. Lo siento, Esperanza. Lo siento mucho. Lo sé, respondí, y era verdad. Podía ver en sus ojos que finalmente comprendía la magnitud de lo que había hecho. Pero lo siento no devuelve el dinero robado, no repara las vidas arruinadas, no deshace los meses de mentiras. Me giré hacia Natalia, que estaba siendo discretamente esposada por Martínez. Y en cuanto a ti, Natalia, espero que valga la pena, porque vas a pasar los próximos años de tu vida explicando tus acciones a un juez federal. Natalia me miró con una mezcla de odio y respeto. ¿Cómo? Preguntó simplemente. ¿Cómo supiste tanto? Porque, respondí con una sonrisa que no tenía humor. Soy arquitecta especializada en restauración. Mi trabajo es encontrar problemas estructurales que otros han pasado por alto, rastrear la historia de edificios que han sido modificados para ocultar fallas fundamentales y determinar qué es auténtico y qué es una fachada. Me alejé de ambos, dirigiéndome hacia el centro del altar donde toda la congregación podía verme claramente. Resulta que esas mismas habilidades son muy útiles cuando se trata de investigar relaciones corruptas y exponer fraudes financieros. El padre Mackenzie, que había permanecido silencioso durante la mayor parte de esta revelación, finalmente habló. Esperanza, ¿hay algo más que necesites decir antes de que concluyamos esta ceremonia extraordinaria? Miré a mi alrededor, viendo los rostros de amigos, familia, colegas y extraños que habían presenciado el espectáculo más dramático de sus vidas. Sabía que esta historia se contaría durante años, que me convertiría en una leyenda local. La mujer que convirtió su propia boda en una operación de justicia. Solo una cosa más, anuncié, sacando un sobre final de mi bolso. Para todos los que están preguntándose qué pasará con las donaciones de boda que tan generosamente dieron, he preparado una lista de organizaciones benéficas locales que se beneficiarán de su generosidad. Abrí el sobre y comencé a leer. El Refugio para Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica de San Francisco, la Fundación para Educación Legal Gratuita y la organización que ayuda a víctimas de fraude financiero a reconstruir sus vidas. Los aplausos comenzaron lentamente, con 1 o 2 personas, pero pronto se extendieron por toda la catedral. Era un aplauso extraño, más parecido al que se escucharía al final de una obra de teatro dramática que al de una ceremonia religiosa. Mientras el sonido llenaba la catedral, miré a Catalina, que estaba parada a mi lado todavía en mi vestido de novia. ¿Cómo me veo como novia?, me preguntó con una sonrisa traviesa. Mejor de lo que me habría visto yo, respondí honestamente. Definitivamente mejor de lo que me habría sentido. Rebeca Martínez había terminado de procesar a Natalia y se acercó a mí. Señorita Mendoza, vamos a necesitar que venga a la estación para dar una declaración formal. Pero quería agradecerle. Lo que ha hecho aquí hoy va a ayudar a procesar no solo estos crímenes,
sino potencialmente a resolver varios casos abiertos, relacionados con las actividades anteriores de la señorita Rodríguez. Asentí, sintiendo una satisfacción profunda que iba más allá de la venganza personal. Será un placer ayudar en todo lo que sea necesario. Mientras los invitados comenzaban a dispersarse, muchos acercándose para ofrecerme palabras de apoyo y admiración, me di cuenta de que este día había marcado no solo el final de un capítulo de mi vida, sino el comienzo de algo completamente nuevo. Había entrado en esta catedral como una mujer traicionada buscando justicia. Estaba saliendo como alguien que había encontrado su propia fuerza y había usado esa fuerza para proteger no solo a sí misma, sino a futuras víctimas que ni siquiera conocía. El final estaba cerca, pero sabía que las consecuencias de este día resonarían durante mucho tiempo después de que las puertas de la catedral se cerraran. 2 horas después, la catedral estaba casi vacía. Los reporteros habían partido para escribir sus historias, los invitados se habían dispersado llevándose consigo el relato más extraordinario que jamás podrían contar, y las autoridades habían terminado su trabajo inicial. Solo quedábamos mi familia cercana, Catalina, Alejandra y yo, sentadas en los bancos delanteros procesando lo que acababa de suceder. Damián había sido escoltado por agentes federales para interrogatorio, su rostro una máscara de shock y comprensión tardía. Natalia ya estaba camino a la cárcel federal, donde enfrentaría cargos en múltiples jurisdicciones. Su vestido rojo había sido reemplazado por un uniforme naranja mucho menos glamoroso. ¿Cómo te sientes realmente?, me preguntó Isabela, sentándose a mi lado en el banco. Era la primera vez en horas que alguien me hacía esa pregunta sin cámaras grabando o reporteros tomando notas. Me tomé un momento para reflexionar honestamente sobre la pregunta. Vacía, respondí finalmente. No vacía de una manera mala, sino como cuando terminas un proyecto de restauración masivo. Has trabajado tanto tiempo en algo que cuando finalmente termina, no sabes qué hacer contigo misma. Catalina se había cambiado del vestido de novia a ropa normal, pero mantenía una expresión de satisfacción profesional. Nunca había actuado en una obra donde el público no sabía que estaban viendo una actuación, comentó. Fue intenso. Alejandra estaba revisando su teléfono, verificando cómo se estaba desarrollando la historia en los medios. Ya hay 3 artículos publicados online. Uno se titula La boda que expuso una red de fraude financiero. Otro dice Cuando el altar se convierte en tribunal de justicia. Mi padre se acercó, su rostro mostrando una mezcla de orgullo y preocupación. Mija, ¿estás segura de que esto era lo correcto? ¿Podríamos haber manejado esto de manera más privada? No, papá, respondí, poniéndome de pie y caminando hacia las ventanas de vitrales donde la luz de la tarde creaba patrones de colores en el suelo de mármol. Si lo hubiéramos manejado en privado, Damián habría encontrado una manera de minimizar las consecuencias, y Natalia habría seguido estafando a otras personas. Me giré para enfrentar a mi familia. ¿Saben cuántas familias mencionó Isabela que Natalia había defraudado en Arizona? 6 familias que perdieron los ahorros de toda su vida. ¿Y saben cuántas más habría defraudado si no la hubiéramos detenido hoy? El padre Mackenzie se acercó, habiendo terminado de cerrar formalmente la ceremonia fallida. Esperanza, en mis 30 años oficiando bodas, nunca había presenciado algo así, pero debo decir que hay algo de divino en la justicia que se hizo aquí hoy. Gracias, padre, respondí, sintiendo una gratitud genuina hacia el hombre que había arriesgado su reputación para ayudarme. Sé que esto no fue fácil para usted. La verdad nunca es fácil, respondió con una sonrisa sabia, pero siempre vale la pena defenderla. Mi teléfono vibró con una llamada entrante. Era Rebeca Martínez, la fiscal federal. Esperanza, quería agradecerte nuevamente por lo de hoy. Basándonos en la evidencia que proporcionaste, creemos que podemos vincular a Natalia Rodríguez con al menos 8 casos de fraude en 5 estados diferentes. Tu ceremonia de boda puede haber salvado a docenas de futuras víctimas. Sentí una satisfacción profunda al escuchar esas palabras. Esto había sido más que venganza personal. Había sido un acto de protección comunitaria. ¿Y qué pasa con Damián?, pregunté,
Eso dependerá de su cooperación con nuestra investigación. Si está dispuesto a testificar contra Rodríguez y ayudarnos a rastrear todo el dinero robado, podríamos considerar un acuerdo de declaración de culpabilidad que le evite lo peor de los cargos federales. Después de colgar, me quedé parada en silencio durante varios minutos, procesando que todo había terminado realmente. Las últimas 3 semanas habían sido un torbellino de investigación, planificación y preparación emocional para este momento. Ahora que había pasado, me sentía como un actor que acababa de terminar una obra de teatro y no estaba segura de cómo regresar a la vida normal. «¿Qué harás ahora?», me preguntó Alejandra, guardando finalmente su teléfono. Era una pregunta que había estado evitando, pero que sabía que tendría que enfrentar. «Honestamente, no lo sé», respondí. «Supongo que volveré al trabajo. Tengo 3 proyectos de restauración esperándome, y después de todo esto, trabajar en edificios silenciosos y predecibles suena muy atractivo». Isabela sonrió. «¿Y qué pasa con el apartamento? ¿Vas a quedarte ahí?». Había estado viviendo en el apartamento que Damián y yo habíamos comprado juntos, pero ahora la idea de quedarme ahí me parecía imposible. «No, ya hablé con un agente inmobiliario. Voy a venderlo y buscar algo completamente nuevo, un lugar que sea solo mío». Catalina se acercó, todavía radiante por la adrenalina de su actuación. «Esperanza, quería preguntarte algo. ¿Te arrepientes de algo de lo que pasó hoy?». La pregunta me sorprendió por su directa. Reflexioné cuidadosamente antes de responder. ¿Me arrepiento de haber expuesto a Damián y Natalia? No. ¿Me arrepiento de la manera en que lo hice? No. ¿Me arrepiento de haber confiado en Damián en primer lugar? Hice una pausa. Tampoco, porque esa experiencia me enseñó a confiar en mis propios instintos. Mi padre se acercó y me abrazó fuertemente. «Estoy orgulloso de ti, mija. No fue fácil lo que hiciste, pero fue lo correcto. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», le dije, relajándome en su abrazo. Cuando encontré esa invitación en el escritorio de Damián hace 3 semanas, mi primer instinto fue confrontarlo directamente. Pero algo me detuvo. Fue como si supiera que había una historia más grande que necesitaba ser contada. Alejandra asintió. «Tu instinto de investigadora es lo mismo que me hace seguir pistas como periodista cuando otros se darían por vencidos». «Exacto. Y me alegra haber seguido ese instinto, porque si solo hubiera confrontado a Damián, Natalia habría escapado para estafar a más familias, y el bufete nunca habría descubierto el alcance de la corrupción». Recogí mi bolso negro, que ahora se sentía mucho más liviano sin todos los documentos de evidencia que había cargado durante semanas. ¿Saben qué? Creo que quiero ir a casa y tomar el baño más largo de mi vida. Y después, quiero pedir la pizza más grasosa que pueda encontrar y comerla en pijama mientras veo una película que no tenga absolutamente nada que ver con drama romántico. Isabela se rió. «Eso suena perfecto. ¿Quieres compañía?». «Sí», respondí, dándome cuenta de que después de semanas de planificación solitaria, realmente quería estar rodeada de las personas que me amaban sin agenda oculta. «Quiero mucha compañía». Mientras salíamos de la catedral, el sol de la tarde de San Francisco creaba largas sombras en las aceras. Los turistas paseaban por la zona, ajenos al drama que había tenido lugar horas antes en el edificio gótico detrás de nosotros. «Una última pregunta», dijo Catalina mientras caminábamos hacia nuestros autos. «¿Volverías a casarte algún día?». Me detuve, sorprendida por la pregunta. ¿Sabes qué? Nunca había pensado en eso hasta ahora. Pero sí, creo que sí. Algún día, cuando encuentre a alguien que sea completamente honesto conmigo desde el primer día. Alguien que no tenga secretos que esconder. ¿Y cómo sabrás que puedes confiar en esa persona?, preguntó Isabela. Sonreí, sintiendo una confianza nueva en mí misma que no había tenido antes de este día. Porque ahora sé exactamente qué preguntas hacer y qué señales buscar. Y si hay algo que esta experiencia me ha enseñado, es que siempre debo confiar en mis instintos. Mientras conducía hacia casa, no pude evitar mirar por el espejo retrovisor hacia la catedral que se alejaba. En esas paredes había dejado atrás no solo una relación tóxica,
sino también una versión más ingenua de mí misma. La mujer que salía de esa catedral era más fuerte, más sabia y definitivamente más cautelosa, pero también era más libre de lo que había sido en años. 6 meses después, estaba parada en la azotea de mi nuevo apartamento en el distrito Mission, observando el atardecer pintar el cielo de San Francisco en tonos dorados y rosados. La vista se extendía desde la bahía hasta las colinas de Twin Peaks, un panorama que nunca me cansaba de admirar. Era completamente diferente del apartamento compartido en Pacific Heights, donde había vivido con Damián, y esa diferencia era exactamente lo que necesitaba. El apartamento era moderno pero acogedor, con ventanas de piso a techo que llenaban cada rincón de luz natural. Las paredes estaban decoradas con mis propias fotografías de proyectos de restauración arquitectónica, recordatorios tangibles de mi capacidad para tomar algo dañado y devolverle su belleza original. En cierta forma, eso era exactamente lo que había hecho conmigo misma. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Alejandra. ¿Has visto las noticias?, me preguntó sin preámbulos, su voz cargada de emoción. ¿Qué noticias?, respondí, aunque tenía una sospecha de lo que podría ser. El juicio de Natalia terminó hoy, culpable en todos los cargos. 18 años de prisión federal. Sentí una satisfacción tranquila, no la explosión de triunfo que había esperado. Después de 6 meses, la rabia que había alimentado mi venganza se había transformado en algo más parecido a la justicia equilibrada. ¿Y Damián?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. 5 años de libertad condicional, restitución completa de los fondos robados y prohibición permanente de ejercer la abogacía. Su cooperación con el FBI definitivamente le ayudó. Había seguido el caso a distancia, proporcionando testimonios cuando era necesario, pero sin involucrarme emocionalmente en cada desarrollo. Era importante para mi proceso de sanación mantener esa separación. Hay algo más, continuó Alejandra. ¿Recuerdas el artículo que escribí sobre todo lo que pasó? Ha sido nominado para un premio Pulitzer en la categoría de periodismo de investigación. Alejandra, eso es increíble. La alegría en mi voz era genuina. Ver a mi mejor amiga prosperar después de ayudarme a obtener justicia se sentía como la conclusión perfecta de toda esta historia. Nada de esto habría sido posible sin tu coraje, me dijo. Tu disposición a hacer lo correcto, sin importar el costo personal. Después de colgar, reflexioné sobre las palabras de Alejandra. ¿Había sido valentía lo que me había impulsado ese día en la catedral? En su momento, no se había sentido como valor. Se había sentido como supervivencia, como la única manera de proteger mi dignidad y mi futuro. Mi trabajo había prosperado de manera inesperada después de los eventos de la boda. El proyecto de restauración que había completado el mes anterior, una mansión victoriana en Presidio Heights, había sido destacado en Architectural Digest. Al parecer, mi atención meticulosa a los detalles y mi capacidad para descubrir problemas estructurales ocultos se habían vuelto muy solicitadas en San Francisco. El timbre de la puerta me sacó de mis pensamientos. Era la entrega que había estado esperando, una botella de champaña que había ordenado para celebrar la finalización de mi proyecto más reciente. Pero cuando abrí la puerta, no era el repartidor quien estaba ahí. Era Damián. Se veía completamente diferente. Había perdido peso. Su cabello había comenzado a encanecer en las sienes y vestía ropa casual en lugar de los trajes caros que recordaba. Pero lo más notable era la expresión en sus ojos, una combinación de humildad y arrepentimiento que nunca había visto antes. «Hola, Esperanza», dijo suavemente. «Sé que probablemente no quieras verme, pero necesitaba hablar contigo». Durante un momento, consideré cerrar la puerta. Habían pasado 6 meses sin comunicación directa entre nosotros, y había construido cuidadosamente una vida nueva sin él. Pero algo en su postura me dijo que esto era importante. «Puedes entrar», le dije finalmente, abriéndole la puerta. Pero solo por unos minutos. Entró al apartamento y miró a su alrededor,
tomando nota de los cambios que representaban mi nueva vida. «Se ve hermoso», comentó. «Muy... tú». «¿Qué necesitas, Damián?», pregunté directamente, sin interés en conversación trivial. Se sentó en el borde del sofá, claramente nervioso. Quería disculparme. No la disculpa vacía que murmuré ese día en la catedral, sino una disculpa real, pensada, completa. Lo miré esperando que continuara. «Durante los últimos 6 meses he estado en terapia», comenzó, tratando de entender cómo llegué a ser el tipo de persona que podía traicionar a alguien que me amaba. Y me he dado cuenta de que lo que te hice no fue solo adulterio o fraude financiero, fue abuso emocional. Sus palabras me sorprendieron. Había esperado excusas o intentos de minimizar sus acciones, no esta honestidad brutal. «Te hice dudar de tu propia percepción de la realidad», continuó. «Te hice sentir loca cuando tus instintos te decían que algo estaba mal. Eso no es solo traición, es manipulación psicológica». «¿Por qué me estás diciendo esto ahora?», pregunté, genuinamente curiosa. «Porque mi terapeuta dice que hacer reparaciones es parte del proceso de recuperación. Y porque te debo la verdad completa». Respiró profundo. Nunca amé a Natalia de la manera que pensé que lo hacía. La amaba porque me hacía sentir importante, exitoso, irresistible. Era una droga para mi ego. Se detuvo, luchando con las palabras siguientes. «Pero tú me amabas de verdad, de manera constante, honesta, sin agenda oculta. Y eso me aterrorizaba porque significaba que tenía algo real que perder». «Entonces lo saboteaste», concluí. «Lo saboteé», confirmó. «Y en el proceso, casi destruí tu vida y definitivamente destruí la mía». Nos sentamos en silencio durante varios minutos. Había una extraña paz en finalmente escuchar la verdad completa de sus labios, sin defensas ni excusas. «Hay algo más que necesitas saber», dijo finalmente. «El dinero que robé de nuestras cuentas conjuntas ya ha sido restituido, con intereses, y he establecido un fondo educativo en tu nombre para ayudar a mujeres víctimas de fraude financiero». Me quedé sin palabras. No había esperado algo así. «No lo estoy haciendo para impresionarte o para que me perdones», continuó rápidamente. «Lo estoy haciendo porque es lo correcto, y porque quiero que algo bueno salga de todo el daño que causé». Me levanté y caminé hacia la ventana, necesitando espacio para procesar esta conversación. «¿Esperas que te perdone?», pregunté sin girarme. «No», respondió inmediatamente. «No espero tu perdón, y no lo estoy pidiendo. Estoy aquí para asumir la responsabilidad completa de mis acciones y para asegurarme de que entiendas que nada de lo que pasó fue tu culpa». Me giré para mirarlo. Ya sabía que no era mi culpa, Damián. «Lo sé», sonrió tristemente. «Ese día en la catedral quedó muy claro que sabías exactamente de quién era la culpa. Fue una demostración magistral de justicia aplicada». Había algo casi divertido en escuchar a Damián, el ex abogado, elogiar la efectividad legal de mi venganza. «¿Qué vas a hacer ahora?», le pregunté. «Trabajo en un centro comunitario en Oakland, ayudando a personas de bajos recursos con problemas legales básicos. No puedo ejercer la abogacía oficialmente, pero puedo usar mis conocimientos para ayudar a gente que realmente lo necesita». Hizo una pausa. «Es el primer trabajo que he tenido en años que realmente me hace sentir bien conmigo mismo». Me acerqué a la puerta, indicando que la conversación había terminado. «Me alegra que hayas encontrado una manera de reconstruir tu vida de manera positiva». Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. «Esperanza, hay una última cosa. Ese día en la catedral, cuando dijiste que algún día te casarías con alguien completamente honesto contigo, espero que encuentres a esa persona. Te mereces ser amada de la manera en que amas. Completamente, sin reservas, sin secretos». «Gracias», respondí, y lo decía en serio. «Yo también espero eso». Después de que se fue, me quedé parada en la puerta durante varios minutos, procesando la conversación.
Era extraño sentir algo parecido al cierre después de tanto tiempo. No era perdón exactamente, pero era comprensión, y tal vez eso era suficiente. Mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez era un número que no reconocía. ¿Esperanza Mendoza?, preguntó una voz masculina. Sí, ¿quién habla? Soy Marcus Chen, de Chen & Associates Architecture. Hemos estado siguiendo su trabajo en proyectos de restauración, y nos preguntábamos si estaría interesada en discutir una sociedad potencial para un proyecto muy especial. Mi corazón se aceleró. Chen & Associates era una de las firmas de arquitectura más prestigiosas de la costa oeste, especializada en proyectos históricos y sustentables. ¿Qué tipo de proyecto?, pregunté. La restauración completa del Palace Hotel. Es un proyecto de 5 años, y necesitamos a alguien con su experiencia y atención al detalle para dirigir el equipo de preservación histórica. El Palace Hotel. Era el proyecto de mis sueños, el tipo de trabajo que había esperado toda mi carrera. Me encantaría discutirlo, respondí, sin poder ocultar la emoción en mi voz. Excelente. ¿Está libre para almorzar el próximo viernes? Después de confirmar los detalles y colgar, me dirigí nuevamente a la azotea. El sol se había puesto completamente, y las luces de la ciudad comenzaban a parpadear como estrellas terrestres. Abrí la botella de champán que había pedido y me serví una copa. Mientras observaba la ciudad que se extendía ante mí, reflexioné sobre el viaje que me había llevado hasta este momento. Hace un año, había estado planeando una boda que habría sido el comienzo de una vida construida sobre mentiras. En cambio, ese día en la catedral se había convertido en el comienzo de una vida construida sobre verdad, coraje y autenticidad. No había sido fácil. Había habido noches de duda, días de soledad, momentos de preguntarme si había hecho lo correcto. Pero ahora, parada en mi propia azotea con la oferta de trabajo de mis sueños, sabía con certeza que cada decisión difícil había valido la pena. Alcé mi copa hacia el cielo estrellado. Por la verdad, brindé en voz alta, por la justicia y por el coraje de empezar de nuevo cuando la vida que habías planeado se revela como una mentira. La brisa nocturna de San Francisco llevó mis palabras hacia la ciudad, donde tantas otras historias se estaban desarrollando en apartamentos iluminados y calles bulliciosas. Algunas serían historias de amor verdadero, otras de corazones rotos, algunas de traición y otras de redención. Pero mi historia, la historia que había comenzado con una invitación secreta encontrada en un escritorio y había culminado en la Catedral Grace, era una historia de una mujer que había encontrado la fuerza para enfrentar la verdad y había emergido más fuerte del otro lado. Y esa historia, finalmente, había llegado a su final perfecto.